tema de preocupación latente en el Ecuador, como es la situación de la institucionalidad, la democracia frente a estas amenazas del crimen organizado, del narcotráfico, cuando uno se evidencia lo que se ha decomisado, que por cierto no se coge todo lo que pasa y sale del Ecuador, sí admira más de 160 toneladas de droga en lo que va del año 2021. No cerramos el año y ya hemos rebasado toda expectativa y todo lo que ocurriera en el pasado reciente. Esto preocupa. Para volver a analizar este tema, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Francisco Huerta Montalvo, al periodista y editor del portal digital Código Vidrio y al asambleísta de Creo Diego Ordóñez. Quisiera empezar con esto que quedó sembrado en el Ecuador con esos anuncios, no de ahora, no de ayer, de hace mucho tiempo, como hiciera el propio doctor Francisco Huerta Montalvo sobre esta realidad. Por favor. Se explica por qué es un pacto continental del narco con la política. Esa es la alianza político-delincuencial que no se quiere admitir que existe como tal. Cuando yo tuve los primeros indicios de que algo andaba mal, a través de las investigaciones referidas al caso Angostura, nos fuimos dando cuenta de la magnitud de la penetración del narcotráfico en una serie de instituciones claves para la vida de la República. Desde saber que en Angostura había un campamento del registro civil ecuatoriano donde podían darse cédulas de identidad del Ecuador para beneficio de los guerrilleros, libre circulación en la República, con cédulas obtenidas en el campamento de Angostura, hasta la penetración que permitía que un oficial de la Fuerza Armada de la base aérea esté conduciendo droga, usando vehículos de las Fuerzas Aéreas, y luego policías vinculados al narcotráfico, y luego este y aquel, y luego el financiamiento de las campañas odio de narcotráfico en Manabí, y la vinculación de los que los proveen de diésel. Es decir, hay una super red que a rato se la toca en uno de sus filamentos, pero no se ha hecho un esfuerzo conjunto para superar la situación, que es lo que yo clamo que se haga. Cuando advertí hace 9 años estamos en riesgo, después dije quito riesgo. Somos una narcodemocracia y después dije quito democracia, éramos una narcodictadura. Ahora el país vuelve a la normalidad democrática, entre comillas, como posibilidad de futuro que hay que aprovechar para limpiar la República. La República está tomada por el narcotráfico, sí, tomada. Se evidencia básicamente en las cárceles, pero también en la sentencia del Poder Judicial, en la manera de comportarse de algunos asambleístas. Hay evidencia por todos lados. Frente a eso no queda más que una gran voluntad nacional conducida con gran liderazgo por el presidente de la República para tratar de liberar al Ecuador cuando tengamos 200 años de vida independiente. Esto dijo en su oportunidad en la revista de Opinión Democracia el doctor Francisco Huerta Montalvo. Quisiera que nos amplíe. Doctor Francisco Huerta, muy buen día. Esta alianza delincuencial con el narcotráfico, 13 años después, avanza y resulta muy difícil limpiar la República pese a los esfuerzos que se observan en los actuales momentos. Buenos días, Miguel. Buenos días a los contertulios. Yo creo que efectivamente avanza, definitivamente. No tenemos para qué autoengañarnos diciendo que se ha controlado o que ha retrocedido. La magnitud de lo que se captura revela la magnitud del incremento del narcotráfico. Y la audacia con que se procede en las cárceles del Ecuador y todos los lamentables sucesos que hemos tenido que comentar en otra oportunidad. Todo lo que pasa en la vida nacional tiene desgraciadamente esa influencia tremenda, pero por suerte ya se ha asumido por parte nada menos que del presidente de la República la realidad al respecto y se compromete él a manejar directamente el tema de seguridad que involucra estos asuntos vinculados al narcotráfico, o al revés, que todo lo que tiene que ver con seguridad está vinculado al narcotráfico. En esa línea no hay mucho que agregar, sino lo cotidiano.
lo que vemos todos los días. Por supuesto hay gente que niega porque así le conviene, pero es evidente, es visible, ya es tangible, ya no tenemos nada que dudar sino actuar. Y como se trata de una red multinacional, la más grande multinacional latinoamericana, la de la droga, hay que combatirla multinacionalmente también. Por eso es grato ver al presidente de Colombia en estos días en el Ecuador, la ayuda que pueden brindar los Estados Unidos, España, otros países que han sido mencionados en la posible colaboración, para combatir este flagelo que hace daño de distintas maneras, sobre todo que fomenta una red de consumidores en los barrios pobres de la República, a los que convierte a la vez en expendedores al menudeo. El asunto es grave, yo creo que no es irreversible, hay que comenzar con fuerza, pero como un esfuerzo nacional compartido a trabajar en el asunto. Esta sería mi primera impresión, Miguel. Bienvenido, Arturo Torres. El portal digital Código Vidrio nos ilustra periódicamente sobre los avances, la penetración de este mal. ¿Cómo ve esta situación que está viviendo el Ecuador? Buen día. Buen día, Miguel. Saludos también a Francisco Huerta y a Diego Ordóñez. Un gusto compartir con ustedes este panel. Bueno, es la consecuencia, evidentemente, nosotros estamos viviendo lo que se ha venido diagnosticando o denunciando desde básicamente inicios del gobierno de Rafael Correa. Precisamente cuando ocurre el bombardeo de Angostura del 2008, eso implica un quiebre en el tema del manejo de seguridad en adelante, porque no olvidemos que a partir de ese momento salen a la luz los vínculos a diferente nivel de funcionarios del gobierno del entonces presidente Rafael Correa con las FARC, guión Cartel de Sinaloa. Hay que dejarlo claro, o sea, las FARC desde el 2000 empezaron a trabajar de manera sistemática con el cartel de Sinaloa, la cocaína que controlaba las FARC y controla pues ahora los grupos disidentes en el Putumayo y sobre todo en Nariño, era para el cartel de Sinaloa y con ellos negociaban la cocaína. Entonces ya no era desconocido que las FARC estaban operando directamente con el cartel de Sinaloa y básicamente en esa década, la década del 2000, se empiezan a dar sistemáticos golpes al cartel de Sinaloa. Y no olvidemos, por ejemplo, la captura del ex gobernador de Manabí, César Fernández, que evidencia ya cómo empezaban a llevar en avionetas desde Manabí la cocaína. Entonces, los siguientes años lo que pasó es que todos los nexos y todos los contactos y toda la magnitud de cómo penetraba el cartel de Sinaloa, y en ese momento, en el 2008, después del bombardeo de Angostura, el gobierno cambia totalmente el sistema de seguridad nacional, se crea el COSEPE, se reemplaza por el COSENA, se desmantelan los sistemas de inteligencia y se empiezan a tomar un sinnúmero de decisiones que lo único que hacen es debilitar el control antinarcóticos que era integrado con diferentes organizaciones, y todo este sinnúmero de acciones lo que hacen es básicamente favorecer al crimen organizado. Son varias decisiones que se toman, están concatenadas, y ahora que se ven en perspectiva esas decisiones, se observa un mapa aterrador de cómo esto esencialmente facilitó la penetración de los carteles, que luego ya dejó de ser Sinaloa, luego vino Jalisco Nueva Generación, y los últimos años estamos viviendo una cuarta etapa de los carteles llamados invisibles, de los invisibles porque solamente vienen representantes de los carteles acá. Ellos, los narcos, los grandes capos ya no son, tienen un perfil bajo. Ahora estamos también enfrentando carteles europeos cuyos representantes viven en Guayas y también en Manabí. Entonces, este fenómeno es muy complejo, ya se fue volviendo mucho más complicado, y por eso es que esta factura que está ahora asumiendo el actual gobierno no es solamente una responsabilidad del gobierno, y debemos todos los ecuatorianos tener conciencia de que este es un fenómeno que tiene que enfrentarse y va a tomar tiempo estabilizarlo,
porque es muy complejo. Estamos enfrentando transnacionales del narcotráfico que desbordan las capacidades de cualquier Estado. Veamos lo que pasa con Estados Unidos, con México, con Colombia, en esta guerra de 40 años contra las FARC primero y contra el narcotráfico después. Está perdida la guerra contra las drogas. Entonces, los estados deben ser capaces de ver más allá. Necesitamos alianzas estratégicas a nivel regional, pero sobre todo, y creo que eso ya se está dando, hay una decisión política de enfrentar este problema que ahora se manifiesta episódicamente en las prisiones, donde algunos de los carteles tienen a sus brazos armados convertidas en megabandas, precisamente por la ausencia de la autoridad del Estado. Arturo, con los enormes recursos que tiene el narcotráfico, ha comenzado a profundizar en el Ecuador esta violencia que hemos visto en las cárceles y fuera de ellas también. Claro, es que este fenómeno, Miguel, es de doble vía, y también hemos visto cómo la mutación acelerada de estas bandas, de megabandas, y que realmente son verdaderos ejércitos, ¿no es cierto? Porque según datos de la misma policía y de inteligencia, hay cerca de 25.000 integrantes de megabandas. Las principales son los choneros y los lobos, cada uno con 12.000 y 8.000 integrantes. Las FARC, cuando se desmovilizaron, tenían cerca de 15.000 integrantes. Imaginemos lo que estamos enfrentando. O sea, esto requiere de una acción conjunta, coordinada a mediano y largo plazo, y para entender este fenómeno que está dentro de las cárceles, pero que también opera afuera, porque estos integrantes de las megabandas están muchos fuera de la prisión, y básicamente lo que hacen es seguir las directrices de los cabecillas que están dentro de las bandas. Entonces, si no entendemos una lógica que es de doble vía, que el fenómeno no está solo en las prisiones, sino que está en las calles y se vincula con todo el tema del narcotráfico en las costas, lo que está pasando en Putumayo, en Sucumbíos, vemos que es un fenómeno creciente, además por una demanda que ha crecido a nivel global de la cocaína. Ecuador está en el medio, o sea, Ecuador se ha vuelto el espacio de salida de alguna forma sostenida, ideal de la droga que viene de Colombia. Entonces, esto vuelve más complicado el escenario para el país, para los estamentos de seguridad, y un elemento que es absolutamente clave para entender por qué el Estado es débil frente a esto son todas las decisiones que se tomaron la última década alrededor de cómo enfrentar este tema, donde solamente se mantuvo una narrativa, un discurso oficial de que el único problema en el país era el microtráfico, desviando la atención de cómo de manera sostenida los carteles estaban tomando control de las rutas, del comercio, de las redes logísticas, apuntalaban su trabajo mientras todo esto estaba en silencio, porque yo recuerdo que en los medios de comunicación, desde el Ministerio de Gobierno, cuando hablábamos de narcotráfico en función con informes desde afuera, desde la DEA, de la ONU, ya se hablaba de cómo el Chapo, por ejemplo, en el año antes del 2014 tenía empresas de fachada en Ecuador. Recuerdo claramente que publicamos un reportaje sobre eso en El Comercio, y el entonces ministro de Gobierno, José Serrano, nos mandó una carta reclamándonos que por qué hablábamos de eso. ¿Sí? Entonces, al nivel discursivo, esa era la línea, acallar todo lo que suene a narcotráfico. Entonces, vemos que son acciones y que son decisiones que coordinadamente ven claramente a quién querían beneficiar. Lo que señala Arturo Torres se evidenciaba ayer en la Comisión de Fiscalización cuando comparece este señor Serrano desde el exterior y lo sacan un cheque y se evidencia en otro tema, el caso del ISPOL. Quiero dar la bienvenida al asambleísta de Creo, Diego Ordóñez. ¿Qué está haciendo la asamblea en esto? De lo que hemos visto y hemos escuchado, por ejemplo, la semana anterior se debatía el informe sobre el tema cárceles y curiosamente con audacia desde el correísmo decían que hay que sacar del análisis de ese informe lo que pasó en ese gobierno, cuando, como bien decía Arturo Torres, allí es donde se profundiza, sale la base, sale el FOL de Manta, los radares se eliminan, vienen los radares chinos, no funcionan, es decir, se pierden los controles en el Ecuador, se debilita Fuerzas Armadas
y ahora en la Asamblea Nacional, ¿para dónde se está mirando en estos temas tan complejos, tan difíciles, cuando se quiere sacar el cuerpo de los principales responsables del origen en la historia reciente del narcotráfico en el Ecuador? Muy buen día, Diego Ordóñez. Buen día, Miguel, a Arturo, a Pancho, buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, estos vínculos, ¿no? del gobierno, de un gobierno del pasado con la narcoguerrilla, fueron evidentes. Arturo acaba de reseñar una serie de evidencias que muestran ese vínculo, ¿no? Está por otro lado, pues, la inocultable relación del gobierno de Correa con la embajadora de las FARC, la embajadora de la narcoguerrilla, la señora Piedad Córdoba, que era asidua visitante y comensal del Palacio de Carondelet. Yo siempre preguntaba si la señora venía a averiguar sobre cómo estaba la situación económica. No creo, ¿no? Creo, ella misma se presentaba como la emisaria de las FARC y sabemos exactamente qué intereses existían tras de esas visitas. Esto fue sin duda construyendo una estructura, digamos, de gestión política y también una estructura legal basada básicamente en un concepto ligado a estas nuevas versiones del tratamiento de los temas delincuenciales, ¿no? En donde el delincuente pues es víctima de injusticia social. Y esto me parece a mí que ha servido también de un mecanismo de protección por el debilitamiento de la estructura penal. Me refiero con esto a lo que le corresponde hacer a la función ejecutiva a través de la policía y Fuerzas Armadas, lo que pueden hacer jueces y fiscales, ¿no? Con esta versión de que pues, el delincuente es víctima de injusticia, pues esto ampara, protege a actividades que van más allá de esta calificación o esta definición que tiene un contenido ideológico. Y me preocupa porque probablemente en algunas de las resoluciones que adopta la Corte Constitucional hay mucha de esta versión. Y esto uno puede revisar de la lectura de las resoluciones de la Corte y pues me parece que esta conducta, ¿no?, de los jueces puede sumarse a la conducta de otras instancias políticas y judiciales de ingenuidad de pensar que un delito transnacional, un delito de la magnitud del narcotráfico, puede ser tratado pues con estos principios, estas normas convencionales. La Asamblea, Miguel, en realidad sobre este tema no tiene más aporte que el de que en el momento en que el presidente de la República remita las reformas legales que se necesitan para recuperar herramientas, para que el Estado tenga otros mecanismos para poner orden y, ¿por qué no decirlo en palabras que corresponden, reprimir el delito, ¿no? A veces se piensa que este lenguaje es políticamente incorrecto, pero se trata de reprimir el delito. Y la represión del delito supone que la fuerza pública, ¿no?, en determinadas circunstancias, Fuerzas Armadas, la policía de forma regular, pues tengan los mecanismos, las protecciones para poder enfrentar con tranquilidad esta lucha, que es una lucha no convencional, es una guerra, Miguel. Arturo menciona cómo es que empiezan a apoderarse de territorios, de espacios geográficos en donde el Estado pierde jurisdicción. Se convierten en territorios dominados por la fuerza delincuencial y el Estado no tiene espacios, el Estado no puede recuperar control. La dinámica poblacional se somete, se sujeta, se empieza a estructurar en torno del delito. Y el Estado no tiene influencia. Hay muchos mecanismos que se necesitan para recuperar ese control. Obviamente, algunos en el corto plazo y otros en el mediano y largo plazo. Pero en el largo plazo es sin duda la presencia de policía y fuerzas de represión para desarticular este apoderamiento de espacios territoriales, que además se producen en casos dentro de las ciudades. Porque es las pandillas, estos grupos delincuenciales empiezan a tomar control de espacios territoriales. Y el Estado sale de esos espacios territoriales, no tiene mecanismos, ¿no?,
no tiene mecanismos y se han sido desarticulados. Miguel, mucho esto suena cuando el presidente de la República señala el corto tiempo de duración de su gobierno, suena como que es excusa, pero la desarticulación, por ejemplo, de todo el sistema de inteligencia que sirva al Estado, no que sirva al gobierno, es pavoroso, pavoroso. ¿Para qué sirvió el servicio de inteligencia? Para inteligencia política, para la construcción de un Estado policial, para bloquear, perseguir, atosigar a la oposición política. Y se perdió y se dejó de tener una estructura de inteligencia para el control, para el seguimiento, para la investigación, para la identificación de esto que llamamos un delito transnacional. Bueno, hay que rearticular eso. Hay que rearticular eso. Hay un sistema penitenciario, Miguel, en donde lo que se construyó fue cárceles, ¿no? El correísmo reivindica que se gastaron 375 millones en construcción de cárceles, seguramente. De eso, como siempre, con los acertados datos de Fernando Villavicencio, se demostraba que 140 millones fueron por sobreprecios. Pero una cosa es que se hayan construido infraestructura, paredes, rejas, y otra cosa es que se haya instalado un sistema carcelario que tiene que ver con la seguridad, con el control interno, con la rehabilitación. Esto no existe. Esto no existe. Las cárceles fueron tomadas por las mafias, las calles se están tomando las mafias. Y sería un error, es un error, que sectores políticos que no están influenciados, obviamente, por intereses del narcotráfico, que no han sido financiados, jueces que no están vinculados o contaminados por este delito, tengan la ingenuidad de pensar que esto puede ser enfrentado pues, de una manera convencional o simplemente por una decisión pues, de alguna autoridad de alto nivel. Esto implica, significa una incorporación, integración, activación de toda la estructura del Estado, que garantice que tengamos un enfrentamiento eficaz para recuperar el control de la seguridad, de la calidad de vida de los ecuatorianos. Doctor Francisco Huerta Montalvo, como se ha dicho, han dicho Arturo Torres, lo ha dicho Diego Ordóñez, hay la posibilidad, que esto es una obligación del Estado, de recuperar el control territorial interno. El narcotráfico sigue penetrando. Hay la posibilidad de que el Estado vuelva a ejercer con el estricto apego a la ley, incluso en esta pérdida de territorios, hay que decirlo, ha habido jueces en las diferentes instancias que han contribuido a esta perforación. Evidentemente, yo no creo que solo hay la posibilidad, sino que hay la obligación. Pero es un esfuerzo conjunto. Hay que entender como traición a la patria la oposición a la acción del Estado para recuperar su hegemonía sobre las cárceles, por ejemplo. Allí no cabe titubeo. No falta no quiero calificarlo, pero me parece de una estulticia absoluta, macabra, que todavía se dude de la presencia del narcotráfico y de la vinculación internacional que tiene y se diga que son inventos para justificar la inacción del gobierno. Todavía hay gente vinculada que defiende con cinismo sus intereses y todavía hay sectores nacionales que no han entendido lo que está pasando en el Ecuador. Allí los medios de comunicación tenemos un rol trascendente para poner delante de los ojos y el entendimiento de la gente qué es lo que está pasando. De otra forma no vamos a poder avanzar mucho. De todos modos, pese a todo el esfuerzo del gobierno para combatir el narcotráfico y la decisión expresada a nivel presidencial, resulta incomprensible si ya las cárceles están, por lo menos la penitenciaría litoral en teoría, bajo control del gobierno,
que Fito haga declaraciones convocando ruedas de prensa y después emitiendo declaraciones de él como que si fuera un líder político llamando a la concordia y a la paz desde las instalaciones de la penitenciaría, con elementos electrónicos para poder salir con su voz y sus ideas a la luz pública. ¿Qué es lo que está pasando todavía? ¿Están o no bajo control las cárceles ya? La penitenciaría litoral concretamente. Llamo la atención sobre este fenómeno porque creo que en este esfuerzo tenemos que participar todos apoyando, pero también sugiriendo los correctivos necesarios en los comportamientos y en las acciones. No podemos tener contradicciones de ese tipo cuando se dice que están otra vez bajo control del Estado las cárceles de la República. Ahí hay un contraste que disuena, que choca, que molesta. En esa línea, ojalá que la Asamblea acompañe con decisión en este respecto. No contestó Diego precisamente qué es lo que la Asamblea puede hacer, pero el esfuerzo es enorme. En la parte legal hay que hacer muchas modificaciones para poder tener una presencia activa y válida en este esfuerzo. E insisto, tiene que ser una gran alianza continental y mundial, si hace falta, la que se enfrente a este fenómeno, puesto que su magnitud económica, su poder incluso de fuego, a propósito de poder de fuego, se dijo que había una verdadera batalla en el interior de la penitenciaría litoral. ¿Dónde están las armas con las que se evidenció y se actuó en esa batalla? Están faltando muchos elementos de juicio. Mismo el secuestro de la hija del tal Fito genera inquietudes que tienen que esclarecerse a fondo para que todos nos sintamos totalmente confiados en el esfuerzo común para tratar de atenuar por lo menos o corregir definitivamente esta penetración. Doctor Huerta, este reflejo de la violencia lo que ha hecho es, cuando citaba la acción de los medios de comunicación, pero también el seguidor del medio, cuando ve mucha violencia, dice mucha crónica roja, lo que está pasando, que es una realidad lo de las cárceles o en las calles con el sicariato, que de alguna manera van sembrando terror en el Ecuador. Así es, pues. En esto también tenemos que hacer un esfuerzo para educar a los comunicadores y que entiendan de qué parte tienen que ponerse, porque se le reclama al Estado cualquier omisión, cualquier falla, se escandaliza en relación con ciertos asuntos, pero se olvida en qué estamos combatiendo y quiénes son los sujetos de este combate. Entonces allí falta una preparación que supere el hecho noticioso y tenga un esfuerzo común. Digamos que, para ponerlo en términos comunicacionales, todos los medios de comunicación, cualquiera sea su condición, electrónicos, digitales, tradicionales, radio, prensa, televisión, tenemos que tener opinión con propósito. No puede escribirse nada en el Ecuador que esté vinculado al tratamiento de estos temas que no tenga el propósito común de sacar al Ecuador del secuestro que lo tienen sometido, por lo menos en sus cárceles, las bandas político-delincuenciales. Y no hay que olvidar este espacio del vínculo de lo político con lo delincuencial, que es lo que complica las situaciones. Hace rato que a nivel continental las mafias del narcotráfico se aliaron con políticos que usan la política como instrumento de enriquecimiento rápido y encontraron en la facilitación del narcotráfico todo un mecanismo de ingreso rápido. Allí están los defensores del narcotráfico bajo pretexto de que es una forma de combatir el imperialismo, porque en los Estados Unidos hay alto consumo. Con esa visión absolutamente perversa y diabólica,
se ha fomentado esta alianza político-delincuencial. Y esto hay que superarlo ahora, denunciándolo, evidenciándolo, en todos los estamentos. Obviamente que la Administración de Justicia tiene responsabilidades. Pues. Vemos que gente que produce matanzas, las dirige, luego sale de la cárcel porque se cumplió la mitad de su periodo de sentencia y se establece esto como un hecho simple, sin dejarnos pensar en que en teoría se requiere buena conducta para ser merecedor de esas rebajas de las sentencias. Pero aquí cualquier delincuente que acaba de producir una matanza ya cumplió su periodo y ya puede estar libre. Ahí vemos la influencia del enorme poder económico del narcotráfico en la Administración de Justicia. Y eso es escandaloso. Y el Consejo de la Judicatura debería poner más énfasis en sacar y limpiar la Administración de Justicia de este tipo de elementos. Por el estilo en Fuerzas Armadas, en policía, en partidos políticos, obviamente, el Consejo Nacional Electoral debería estar preocupado del origen del financiamiento de ciertas campañas, de movimientos que no tienen 4 socios, pero tienen gran despliegue durante las campañas. Es decir, opinión con propósito, acciones con propósito en todos los estamentos nacionales. No hay alternativa. Doctor Huerta, pero no solo son los jueces comunes los que han acompañado en esta tarea, la justicia constitucional que ha limitado las acciones de la fuerza pública, de Fuerzas Armadas, de la policía al interior de las cárceles. Es decir, aquí no ha habido claridad en el marco jurídico que permita con fuerza combatir al crimen organizado y a la delincuencia. Evidentemente tenemos un nuevo peligro, un nuevo riesgo. Esa fue la palabra que usted cuando hice la denuncia de que el Ecuador estaba en riesgo de convertirse en una narcodemocracia. Después quité el riesgo, como se ha recordado en la reseña. Y usted también. Pero el diagnóstico no nos consuela. Es un esfuerzo común en donde la participación de los que están desviados de la línea fundamental que insisto en que hay que tener como definición de país, tienen que ser excluidos, porque si no es un combate inútil. Y son los jueces a todo nivel los que permiten que esta sospecha y esta certeza sea posible. Desgraciadamente, el sistema judicial también está podrido de distintas maneras y hay que limpiarlo. No nos podemos quedar tranquilos con el diagnóstico. Ya se ha dicho y se ha criticado tradicionalmente la mala administración de justicia. Desde la época de Roldós se hablaba del Palacio de la Moneda. Y siempre se ha insistido en que se cobra por las sentencias. Yo mismo he dicho cuántas veces que el juez le dice al abogado, cobre tanto porque para tener posibilidades de ganar su juicio, usted me tiene que pasar tanto. Es decir, esa corrupción está a lo largo de la vida nacional siendo un hecho real, pero ahora está incrementada por la presencia de los dineros del narcotráfico. Son parte de la alianza político-delincuencial. Hasta la iglesia entra en el asunto, las iglesias. Entonces es grave, pero más grave todavía que no haya conciencia plena de que esto es un problema global que no puede ser tratado con acupuntura. El tema del narcotráfico, el tema de las cárceles, el tema de la justicia, el tema de la contaminación de la Fuerza Armada. Recordemos que hasta la valija diplomática llegó nuestra droga. Viajó a Italia en valija diplomática. Es decir, hemos venido viendo síntomas, pero la incapacidad o la falta de voluntad para actuar es clamorosa. Y las voces que hemos alzado para tratar el asunto y tratar de que el país se despierte, parece que no son suficientes todavía porque hay un gran sector dormido. Claro. Y no pasó nada con la valija diplomática. Este es el país de la impunidad. Arturo Torres, ¿cómo enfrentar estos hechos adicionales a la violencia como es la vinculación
de la política y la actuación de los jueces en el Ecuador que no acompañan en este combate con firmeza? Eso es una pregunta medular, Miguel, porque básicamente ese es el minotauro que está al final del laberinto. El político, los actores políticos que casi siempre actúan y dan protección a esta gente que básicamente tiene un poder astronómico para corromper, porque la economía que genera el negocio de la cocaína hablamos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, esta última captura, estamos ya en cerca de 170 toneladas de cocaína incautadas este año, que cada tonelada cuesta 25 millones de dólares, vayan ustedes sumando, son cientos o miles de millones de dólares los que se han incautado en cocaína, y como bien mencionaba Francisco, solamente se captura el 20% de la cocaína. Todo el negocio que hay alrededor del narcotráfico permite a estos brazos armados, a quienes son sus representantes, corromper a muchos funcionarios del Estado. Yo no creo que estamos en el nivel de una narcodemocracia, eso también creo que hay que dejarlo sentado. Un Estado copado por el narcotráfico para mí es el Estado venezolano, ¿no? Donde las élites están vinculadas al cartel de los soles, los militares ya están a ese nivel. Aquí estamos hablando de penetración, de contaminación a un nivel, digamos, más operativo, pero también evidentemente el tema de cuáles son los políticos que acompañan con sus decisiones a estas acciones del narcotráfico por penetrar, es un gran trabajo que tiene, y es una pregunta que debe hacerse a nivel de las entidades de inteligencia, para que precisamente tengan y sigan la voluntad política que ha mostrado el gobierno de confrontar este problema de manera directa y frontal. Pero necesitamos también llegar a las grandes redes que también tienen conexiones con el nivel político, porque hay ciertas acciones que el narcotráfico no puede ejecutar sin la complicidad de ciertos actores políticos que se van reciclando, ¿no es cierto? Este es el patrón, se van reciclando en los gobiernos, tienen gente que pueden corromper, tienen una red de apoyos, o sea, es una maquinaria muy compleja que debe ser descifrada por inteligencia. Por eso es que es tan importante que se refuerce sobre todo el apoyo en inteligencia para identificar hasta dónde llegan estas organizaciones, estas redes y sus contactos políticos. No olvidemos lo que ocurrió en México, cuando Salinas de Gortari llegó al poder, y se supo luego que el capo de la mafia, ¿no es cierto?, el entonces jefe del cartel inicialmente de Guadalajara, Félix Gallardo, fue parte y dio aportes a esa campaña, y luego intervino en las elecciones para lograr virar esos resultados. Entonces, ya sabemos que el patrón de los políticos en el narcotráfico es bastante claro en México, en Colombia, cómo ellos apoyan a diferente nivel, tratan de penetrar las instituciones políticas, porque para ellos es clave tener ese respaldo. Entonces, en este momento es fundamental que el gobierno le corte la cabeza a la serpiente, la corrupción generada por el narcotráfico a nivel también de instituciones públicas. Ese es un reto enorme, y yo vi la semana anterior que se firmaba, por ejemplo, un convenio con Israel. Acudamos a los que más saben de este tema. Los mejores servicios de inteligencia, ¿cuáles son? Necesitamos esa cooperación, porque sin un diagnóstico efectivo del nivel de contaminación, todas las acciones que ejecute el gobierno en las cárceles, en la seguridad, tratando de frenar las capturas de la droga, van a ser siempre insuficientes, porque tenemos que llegar a las cabezas de las organizaciones y a toda su complejidad para poder realmente dar golpes contundentes y cambiar el eje y más bien tomar el control ya real de este fenómeno. Arturo, ha citado el caso de México y de Colombia, de esta vinculación directa, financiamiento en las campañas. Aquí en el Ecuador, en su momento, recuerdo el entonces consejero del CNE, Luis Verde Soto, un politólogo respetable, él decía que se presume que hay recursos, dineros calientes ya en las campañas aquí en el Ecuador. Es decir, esto pudiera ser incipiente, pero si no se para a tiempo, si no estamos en una narcodemocracia, el camino
va a ser inflexible hacia allá, Arturo. Así es. Es que uno de los problemas medulares de nuestra democracia y de lo que hemos vivido las últimas décadas, sobre todo con el financiamiento de las campañas, vimos en el 2006 cuando la campaña del entonces candidato Rafael Correa estuvo permeada por donantes fantasmas. $700,000 no se justificaron, vinieron de diferentes financistas que no sabemos quiénes son, y precisamente por eso es que tanto financiamiento que recibió de manera clandestina y que no se declaró, ahora es entendible que fueron también aportes de las denuncias que se han hecho, que eso se coordinó, se confirmó luego con los correos que se encontró a Reyes y otras declaraciones. Claro, el Mono Jojoy confirmó en una de sus O apariciones. sea, hay demasiadas evidencias sobre los aportes a la campaña de Rafael Correa desde su primer gobierno. Entonces, el inicio del problema democrático para la contaminación con dineros del crimen organizado empieza en las elecciones y luego termina en un ciclo vicioso porque luego hay que pagar favores, ¿no? Y eso se ve en los siguientes años, cómo se pagó los favores por estos dineros que se recibió de financiamiento. El caso Sobornos es eso, o sea, el correísmo empezó a utilizar donantes fantasmas para financiar sus campañas de distintas maneras y luego pagaban favores con contratos, en el caso que se investigó la fiscalía y que ha sido evidente cómo también se involucraron empresarios, pero este es el mecanismo. Donantes fantasmas condicionando luego las decisiones desde el gobierno, y esto en este caso con el vínculo que sería FARC, narcotráfico, financiamiento, es mucho más complejo. Entonces el CNE tiene un papel vital para precisamente desde el inicio, donde se generan todos estos compromisos en las candidaturas que son débiles y los narcotraficantes saben dónde financiar, saben de qué pata cojean los candidatos que están lanzándose. Entonces, ese papel es crucial, el del Consejo Electoral, Miguel. Claro, le pregunto al asambleísta Diego Ordóñez, todos estos hechos que nos han citado Francisco Huerta, Arturo Torres, quizás han quedado en la impunidad, estos vínculos que podemos citar cada uno de los casos en casuística, lo que decía Arturo desde la campaña del 2007, todo en la impunidad. Al contrario, lo que se fue es desarmando los controles, quitando los radares. Había que sacar de inmediato, desde un asunto ideológico contra el imperio, el FOL de Manta. Pero aquí hay unas presuntas vinculaciones ya de los sectores políticos. ¿Cómo identificarlos, Diego, y cómo combatirlos con firmeza? Bueno, para recordar lo sucedido en el 2006, 2007, cuando luego del bombardeo en Angostura aparecieron las computadoras de Reyes y se establecía ahí que en realidad hubo aporte de las FARC a la campaña de Correa. Quisiera solamente recordarles, ¿no?, que como un hecho ya que quedó casi en el olvido, que yo fui el que presentó la denuncia ante el entonces Tribunal Supremo Electoral presidido por el doctor Acosta, ¿no?, pidiendo que el Tribunal Electoral abra una investigación en base a esa documentación. Recuerdo haber presentado los documentos con la certificación de que se mantuvo la cadena de custodia por la SGS, que es una empresa verificadora suiza, que establecía que la información que estaba en los discos duros era la información que luego fue presentada, transcrita. Se mantuvo la cadena de custodia. Cuando yo presenté eso, la estructura política en ese momento cerró filas en torno a Correa, me declararon traidor a la patria y el fiscal de entonces, Washington Pesantes, inició una indagación previa por traición a la patria, que significaba 25 años de reclusión mayor extraordinaria. Eso es lo que se hizo. Y luego el tema se acalló. Luego bueno, no lograron amedrentarme, pero de todas maneras, la estructura política administrativa del Estado cerró filas para proteger el proyecto de Correa y esto quedó ahí sin que sea juzgado, sin que sea
resuelto en ámbito jurisdiccional. Quedó ahí, quedó ahí. Eso fue evidente. Hubo plata de las FARC en el gobierno en la campaña de Correa. Hubo plata de las FARC. Esto es una afirmación. Y a quien le quede duda, que revise todo lo que en reseña acaba de detallar Arturo, todo lo que posteriormente se hizo. Era para facilitar, primero, la presencia e impunidad de la guerrilla en zona de frontera, los pasos para que en territorio ecuatoriano descansen, se curen, se alimenten, ¿no? La porosidad que en esa época se mencionaba de las fronteras. Bueno, todo eso es un hecho. Ahora, eso está ahí, a partir de eso se construyó un andamiaje jurídico, ¿no? Que no solamente tiene que ver con el hecho de que los jueces puedan estar vinculados o puedan estar coimados por el narcotráfico, sino que también la norma legal, la estructura legal está orientada a favorecer la conducta delincuencial, porque hay una cantidad de privilegios, una cantidad de resguardos, ¿no? Que permitieron, por ejemplo, que hace poco un juez, con informe del SNAI, deje libre al líder de la banda de los Tiguerones. ¿Por qué? Porque había cumplido cierto tiempo de su condena, pues, y le dejaron salir. Pero quisiera establecer en contraste, Miguel, lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador. Primero, que me parece que es fundamental porque tú decías hace un momento, los ecuatorianos nos espantamos con tanta noticia, ¿no? Y a veces hasta decimos con cierta lenguaje coloquial que de las páginas sale sangre. Pero lo importante para los ecuatorianos es conocer, ¿no? Es identificar qué es lo que se está haciendo en este momento para recuperar el control, la presencia del Estado en las calles para garantizar seguridad ciudadana. Primero, el presidente de la República ha definido como tarea prioritaria de su despacho la seguridad ciudadana. Eso quiere decir el presidente de la República al frente, a cargo personalmente de la conducción, de la dirección, de la coordinación de toda la estructura, ¿no? que maneja la función ejecutiva para garantizar el orden y la seguridad ciudadana. Se ha constituido un comité estratégico. Hay, como se mencionó hace un momento, ¿no? La apertura para la búsqueda de colaboración internacional. De hecho, ¿no? Me parece muy importante que los ecuatorianos tomen en cuenta la presencia hace pocos días del secretario de Estado del gobierno norteamericano, que es la principal autoridad de las relaciones internacionales, en donde uno de los principales temas de agenda fue la seguridad. Porque, como se trata esto de un crimen transnacional, hay que trabajar en conjunto, Hay una extraordinaria relación ahora con el gobierno norteamericano y la expresión, y ya no solamente expresión, sino la evidencia del compromiso del gobierno norteamericano en apoyar al Estado ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico. El presidente de la República ha hablado en España, ha hablado con el gobierno israelí, de manera que pueda tener la mayor cantidad de colaboración, porque la solución es muchísimo en cuanto al régimen carcelario, al control carcelario, a la construcción realmente del sistema carcelario, depende muchísimo de la tecnología. El seguimiento, la investigación, la inteligencia para prevenir estos actos delincuenciales de magnitud también existe, es tecnología. Hay que hacer ese diagnóstico, se está trabajando ese diagnóstico y buscando esas soluciones. Y para eso es fundamental pues que estos gobiernos, ¿no? Los gobiernos a los que acabo de mencionar, reconozcan que en la cabeza del Estado ecuatoriano hay una persona confiable, respetable, y una persona que, como en el pasado, tenía estos vínculos políticos con la narcoguerrilla. Y eso me parece que es un elemento fundamental en el propósito y en el resultado que podamos tener en este combate, que es un combate que tiene que articular, como decía hace un momento, a toda la estructura del Estado. Doctor Francisco Huerta, aquí tienen que todos los sectores contribuir, sea la justicia, sea la política, sea la seguridad. Sin embargo, quisiera que lo diga, doctor Huerta, y la Asamblea Nacional, ¿cómo debiera acompañar? Hay leyes que ayer se anunció han sido desempolvadas, leyes necesarias. No es la solución, solo una ley o las leyes, pero tiene que la Asamblea Nacional acompañar oportunamente en esto. ¿Qué piensa usted? Por supuesto, hay legislación represada
algunos códigos fundamentales en el combate al narcotráfico, pero no solo el narcotráfico, la penetración del tráfico de drogas y los narcotraficantes en la vida nacional, en la política, en todo tipo de actividades. Eso es sustantivo. Pero ahí están durmiendo el sueño de los justos esas legislaciones claves en relación a estos temas. Y no hay conciencia clara en todos los legisladores. Algunos creen que es un invento del gobierno para responder a los Pandora Papers con que se quiso vincular al presidente esta reacción antidrogas. No, es una decisión fundamental de un político que ha entendido qué es la realidad de lo que está pasando. Estuvimos recientemente en una reunión con medios de comunicación en la gobernación del Guayas y el presidente planteó con absoluta claridad lo que ha reiterado. Yo voy a dirigir personalmente la lucha por la seguridad, la lucha contra el narcotráfico. Estamos en una agresión continental, pero el Ecuador la sufre en vivo y en directo. Allí viene una reflexión simple, pero para que la gente entienda. Se dice, porque así lo establece la Constitución, que para vigilar el orden interno está la policía y las agresiones externas, las Fuerzas Armadas. ¿Qué más agresión externa que la que nos hace el narcotráfico? Desde carteles que están situados en el extranjero con su base de operación fundamental. ¿Qué más agresión externa que esa? Y como decía Fausto Cobo, si no entran las Fuerzas Armadas, ¿quién entra pues? Pero nos ponemos ultralegalistas. Bueno, muy bien. Si hay una ley que estorba, reformémosla pues. Ahí está el rol de la Asamblea. Poner la legislación al día en relación con las nuevas circunstancias. En las teorías de seguridad se habla de los adversarios, de los enemigos, los nuevos factores de riesgo. Pues bien, este es uno claramente agresivo, poderoso, y no estamos legislativamente preparados para combatirlo y enfrentarlo. ¿Qué hay que hacer? Poner al día la legislación, insisto, para que ese combate pueda darse. Asambleísta Diego Ordóñez, el desafío de la Asamblea Nacional. Hay leyes, ayer se anunció que se iba a impulsar leyes que están por mucho tiempo. ¿Cómo debe contribuir, la Asamblea Nacional en esta línea para ofrecer garantías y seguridad en el Ecuador, en lo que le compete a la Asamblea? La semana pasada se debatió un informe de la Comisión de Seguridad muy extenso, un informe, yo diría, bueno, como un buen diagnóstico, ¿no? Pero que en términos prácticos no sirve sino para eso. Pero en torno a ese debate, y esto es lo que quería mencionar, ¿qué fue lo que planteó el bloque correísta? Y para señalar eso, preciso un antecedente. Hemos batido récord de incautación de drogas, ¿no? 170 toneladas, y hace un momento se mencionaba lo que significa eso en dinero. Es una cantidad estratosférica de dinero. Bueno, esa conducción, ese resultado ha sido trabajo pues, de la policía y del Ministerio de Gobierno. ¿Cuál fue el discurso del bloque correísta? Que hay que sacar a la ministra de Gobierno. Esa fue la respuesta. Entonces a mí me preocupa, ¿no?, que en esta supuesta intención fiscalizadora, pues lo que se está haciendo es el juego, más bien intereses del narcotráfico. Y preferiría, en torno a la legislación, preferiría que la Asamblea no desempolve sus viejos proyectos, ¿no? Porque muchísima de la legislación que vigente se encuentra ahora en el Ecuador es parte de esas iniciativas, ¿no?, que me parece que de alguna forma garantizan más al delincuente que a quien tiene la obligación de reprimir ese delito, ¿no? Los militares y policías se sienten inseguros, ¿no? Se sienten inseguros porque, por ejemplo, entre otras cosas, aquí hemos definido que los militares están sujetos a este principio del uso progresivo de la fuerza. Y el uso progresivo de la fuerza va de menos a más, ¿no? O sea, cuando usted tiene un delincuente que tiene un fusil al frente, lo que tiene que preguntarle primero es si es que no le va a disparar. Y en mi teoría,
como he escuchado además de muchos especialistas, la fuerza progresiva en esas circunstancias va de más a menos, no de menos a más. Bueno, pero en la legislación está previsto de esta manera. Y la Corte Constitucional hace no mucho tiempo, durante el gobierno de Moreno, pues estableció este concepto y generó temor, preocupación en la Fuerza Armada para reprimir el delito. Entonces, ¿qué debemos esperar en la Asamblea? El presidente de la República ha anunciado el envío de un proyecto de ley y yo preferiría esperar el proyecto del presidente de la República, ¿no?, que va a estar obviamente enfocado de una manera distinta, de una manera reconociendo estos elementos de los que acabamos de discutir o los que acabamos de discutir. Y yo creo que en esa lógica es mejor esperar el proyecto que el presidente de la República remita para que la Asamblea debata en base de ese proyecto y no en base a iniciativas de con qué clase de visión tienen respecto al rol que tiene el Estado y la fuerza pública en el control de la delincuencia. ¿Y qué pasa con los proyectos pendientes? ¿Discutirlos en conjunto? Porque hay muchas deudas pendientes en la Asamblea Nacional con proyectos presentados por Fuerzas Armadas y que están allí. Bueno, eso habría que verlos, ¿no? Insisto, Miguel, habría que ver quiénes son los que los proponen, sumarlos, ¿no? Y ofrecer a los ecuatorianos una legislación que le permita la certeza de que hay un Estado, ¿no?, que está garantizando su seguridad y no garantizando la de los delincuentes, ¿no? Y a propósito de esto, yo quería mencionar respecto a que el presidente anunció, y de hecho sucedió, que la fuerza militar ingresó a los recintos carcelarios, al recinto carcelario en Guayas, a la penitenciaría litoral. Pero sigue existiendo toda esta aprehensión respecto a las normas legales, respecto a principios que están establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a insinuaciones de la Corte Constitucional, ¿no?, respecto a que si efectivamente los militares tienen o no la posibilidad de hacer estas incursiones. Pero como lo mencionaba hace un momento Pancho Huerta, bueno, si es que no hay la fuerza militar, ¿quién va a ingresar? Ahora, luego de eso, aparece este video de un líder de una banda delincuencial haciendo declaraciones que son transmitidas por Facebook. La pregunta es, bueno, ¿cómo se controló esto? Ahí hay una respuesta que días previos había respondido el ministro de Defensa, Luis Hernández, en el sentido de que la Fuerza Armada está en los corredores, pero los pabellones siguen siendo responsabilidad de los guías penitenciarios. Esta es la legislación que vigente y sobre la que no se puede traspasar. Y los guías penitenciarios pues están controlando los pabellones y obviamente lo que hay es control para evitar que haya cruce entre los pabellones por la fuerza militar en corredores, pero todavía no existe ese control total que permita entrar a quitar todos estos instrumentos de comunicación, ¿no?, que fundamentalmente son los que ayudan a la coordinación de los ataques y además a incautar las armas que con certeza todavía existen dentro del centro carcelario. Bien, nos dejan lecciones y hay que seguir concienciando a los ecuatorianos sobre esta realidad que estamos viviendo de la violencia y el aporte que desde todos los sectores hay que dar para evitar hacer el juego al narcotráfico, a la delincuencia organizada, peor si hay vinculación de sectores políticos que tanto daño le han hecho al Ecuador. Quiero agradecer el aporte en este debate al doctor Francisco Huerta Montalvo, al asambleísta Diego Ordóñez y al periodista Arturo Torres de Código Video. Muchas gracias, muy buen día. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. 8:18 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hacer una lectura de los últimos resultados de la primera vuelta en Chile, en donde van a una segunda vuelta el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, y el candidato de la extrema izquierda, Gabriel Boric, con 3 invitados. María Paz Gervis, politóloga catedrática de la Universidad SEC, Jorge Salles, internacionalista y docente de la Universidad San Francisco, y María José Rodríguez, periodista y catedrática.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te mereces en estos días Black comprar el atuendo que tanto querías. Participa por la devolución de tus consumos hasta $1,000